Martes, las 6:15 de la mañana. La casa todavía duerme. Lucía lleva el café en la mano y pasa frente al pasillo que lleva al cuarto de su hijo. La puerta está cerrada. Ha estado cerrada desde que él llegó, tarde otra vez, con ese olor que ella ya sabe reconocer sin necesidad de acercarse demasiado. Pasa de largo. Aprendió hace tiempo que llamar a esa hora no sirve para nada. O peor, que sí sirve para algo, pero para nada bueno. Para el portazo. Para las palabras que después ninguno de los dos puede retirar. Pero antes de seguir hacia la cocina, se detiene. Solo un segundo. 2, quizás. Escucha la respiración adentro. El ritmo profundo, pesado, de alguien que duerme el sueño del que llegó demasiado tarde a casa. Y sigue caminando. Esa pausa de 2 segundos junto a la puerta cerrada. Esa pausa que nadie ve. Que nadie aplaude. Que nadie va a mencionar en ninguna misa del domingo, ni en ninguna conversación entre amigas. Esa pausa es el punto de partida de lo que quiero decirte esta noche. Sé que llegas cansada, no del trabajo, no del sueño, del tipo de cansancio que no tiene cura fácil, el cansancio de haber rezado años por alguien que parece no moverse, el cansancio de las novenas cumplidas, de las promesas pagadas, de los rosarios que salieron de tu boca en la oscuridad mientras él dormía del otro lado de una pared que se siente cada día más gruesa. Has rezado. Yo lo sé. Y Dios no sabe. Pero hay algo que tal vez nadie te dijo todavía, algo que Padre Pío enseñó con una claridad que no admite rodeos y que cambió completamente la estrategia de muchas madres que llegaron ante él exactamente con esa mirada que tú tienes ahora. No la mirada de quien perdió la fe, la mirada de quien lleva años haciendo todo bien y sin ver resultado. Y esa mirada Padre Pío la conocía. La reconocía en el confesionario antes de que la mujer abriera la boca. Y lo que le decía no era «sigue rezando». Era algo mucho más específico. Era una pregunta. ¿Ha ayunado por él? Antes de que sigas, necesito que entiendas algo. Este video no es sobre rezar más. No te voy a pedir que hagas más novenas. No te voy a enseñar otra oración larga para añadir a tu noche. No te voy a decir que te falta fe, porque quien lleva años de rodillas por un hijo no es una mujer con poca fe. Es una mujer con mucho amor y con una estrategia incompleta. Y lo que falta en esa estrategia tiene un nombre. El ayuno, pero no el ayuno que conoces de los viernes de Cuaresma, no el que anuncias, no el que se nota, el ayuno oculto, el que se hace a las 6 de la mañana cuando todavía no hay testigos, el que nadie sabe, el que no tiene foto, ni publicación, ni mención en la misa del domingo. Ese ayuno específico es lo que Padre Pío llamaba el arma que el demonio no puede bloquear. Y esta noche te voy a explicar por qué. Hay un versículo del Evangelio que Padre Pío citaba constantemente cuando le preguntaban por casos de vicios arraigados en los hijos. Mateo capítulo 17, versículo 21. Los discípulos de Jesús habían intentado liberar a un muchacho que sufría. No pudieron. Y cuando le preguntaron a Jesús por qué ellos habían fallado donde él había podido, Jesús respondió con una precisión que no admite interpretaciones. Esta clase no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno, no oración sola. Padre Pío citaba ese versículo cuando las madres llegaban ante él agotadas de rezar sin ver resultados. Lo citaba con calma, como quien explica algo que debería ser obvio, pero que el mundo moderno ha olvidado casi por completo. Hermana, usted tiene la primera parte del arma. Le falta la segunda. Oración. Ya la tiene. Ayuno. Eso es lo que falta. Y la segunda parte no es un complemento decorativo de la primera. Es la mitad que convierte la petición en conquista. La mitad que transforma la oración que pide en el sacrificio que toma. Padre Pío hacía una distinción que muy pocos predicadores repiten hoy.
La distinción entre la oración que pide y el sacrificio que conquista. La oración que pide llega ante Dios. Es real. Tiene valor. Padre Pío no minimizaba eso nunca. Pero hay batallas, enseñaba él, que no se ganan con petición. Se ganan con conquista, y la conquista requiere algo que cueste, algo que el cuerpo sienta, algo que no sea cómodo de hacer. Eso es el ayuno, no como penitencia decorativa, no como práctica religiosa de calendario, como precio del rescate. Padre Pío lo explicaba así, con esas palabras exactas, a las madres que le preguntaban qué más podían hacer por hijos que no respondían a ninguna oración. La oración le dice a Dios lo que quieres, el ayuno le paga el costo de lo que pides, y el costo de liberar a un hijo del vicio del alcohol, del fuego, de las pantallas que se volvieron adicción, de todo aquello que entró tan despacio, que nadie notó el momento exacto en que ya no era hábito, sino cadena. Ese costo no lo puede pagar el hijo, no todavía. Pero la madre puede adelantarlo, y eso es exactamente lo que Padre Pío enseñó que el ayuno oculto hace. Hay algo que los biógrafos de Padre Pío documentaron con detalle que merece que te lo cuente esta noche. Padre Pío prácticamente no comía. No era exageración piadosa ni leyenda popular. Alberto da Polito, uno de sus biógrafos más serios, lo documentó con precisión. Un plato de legumbres al mediodía, sin desayuno, sin cena. 2 vasos de cerveza como única concesión. Así durante décadas. No lo hacía para impresionar a nadie. No lo hacía para que se hablara de ello en las iglesias. Lo hacía porque sabía, con la certeza de quien lo ha verificado en el plano espiritual durante años, que el peso del sacrificio acumulado mueve lo que las palabras solas no alcanzan. Su propio cuerpo era su sacrificio continuo. Y desde ese sacrificio continuo intercedía por los enfermos que llegaban a San Giovanni Rotondo, por los pecadores que se sentaban en su confesionario, por las almas del purgatorio, por los hijos de madres que lloraban en la sacristía. Padre Pío enseñaba lo que vivía, y lo que vivía era esto. El ayuno no es un gesto espiritual abstracto. Es una entrega concreta de algo que el cuerpo tiene y decide no tomar. Una decisión que se repite cada vez que el estómago pide y la voluntad dice no hoy, porque hoy este hambre tiene otro destino. Quiero que escuches ahora algo que viene del libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6. Padre Pío lo citaba cuando el vicio de un hijo llevaba demasiado tiempo instalado. Cuando las madres le decían, llevo 10 años rezando, o ya no sé si hay esperanza. El versículo dice así: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Desatar las ligaduras. Padre Pío se detenía en esas palabras, las repetía despacio, porque para él no eran poesía, eran el mecanismo exacto. Este versículo no es una imagen bonita, enseñaba, es la descripción de lo que el ayuno hace en el mundo espiritual. El ayuno desata. No le ruega a Dios que desate. El ayuno mismo desata. Lo que ata a tu hijo al vicio no es solo costumbre. No es solo debilidad de voluntad, es una ligadura espiritual, y las ligaduras espirituales no se deshacen con argumentos, no se deshacen con conversaciones difíciles a las 2 de la mañana cuando él llega oliendo a lo que tú ya sabes. Se deshacen con el tipo de intercesión que Isaías describió hace más de 2000 años, y que Padre Pío aplicó durante toda su vida sacerdotal. El ayuno que desata. Hay algo que necesito decirte sobre el secreto, y es la parte que más importa de lo que te voy a enseñar esta noche. Mateo, capítulo 6, versículos 17 y 18. Jesús habla del ayuno con una instrucción específica que casi nunca se menciona cuando se habla de ayunar por los hijos. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu cara, para que tu ayuno no sea visto por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto,
te recompensará. Tu Padre que ve en lo secreto. Padre Pío tomaba ese versículo al pie de la letra. Enseñaba que el secreto no es un detalle de estilo, no es humildad decorativa, no es una sugerencia de discreción. Es el mecanismo por el cual el sacrificio es atribuido, en el plano espiritual, a la cuenta de otra persona. Cuando el ayuno se hace en público, cuando se anuncia, cuando se comparte, cuando produce admiración o compasión en quienes rodean a quien ayuna, ese ayuno ya cobró su recompensa. La compasión de los vecinos, el respeto de las amigas, el reconocimiento de la familia. Pero cuando el ayuno se hace en oculto, sin que nadie lo sepa, sin que el esposo prepare algo especial, sin que los hijos noten que mamá no está comiendo, sin mencionarlo ni antes ni después, ese ayuno no encuentra otro destino, va directo al cielo, y el cielo lo atribuye exactamente donde fue ofrecido, al nombre del Hijo, al rescate del alma que todavía no puede rescatarse a sí misma. Padre Pío lo decía con esa claridad directa que lo caracterizaba. Si lo haces en público, cosechas la compasión de los vecinos. Si lo haces en oculto, cosechas la intervención de Dios. La intervención de Dios, no la simpatía de nadie, no el reconocimiento de nadie, la intervención de Dios. Y aquí es donde necesito que pongas atención, porque lo que viene ahora es lo que nadie te dice. El demonio puede resistir muchas cosas. Puede resistir las oraciones de alguien que no le cuesta nada rezar, las devociones de quien tiene la fe tan instalada en su vida que ya no le duelen, los rosarios que salen de memoria sin que el corazón sienta el peso de lo que pide. Padre Pío lo sabía y lo decía sin rodeos. El demonio puede resistir la oración de alguien que no le cuesta nada, pero no puede resistir el sacrificio de una madre que pasa hambre por su hijo sin que nadie lo sepa. No puede. Ese es el arma que el demonio no tiene cómo bloquear, no porque no sea poderoso, sino porque ese sacrificio entra por un canal que él no controla, el canal del secreto. El canal de la gratuidad total, del sacrificio que no busca testigos, que no espera reconocimiento, que no tiene más destinatario que Dios y el alma del Hijo. El demonio trabaja en las sombras, pero hay una sombra en la que él no puede entrar. La sombra de una madre que ayuna a las 6 de la mañana cuando todavía no hay testigos. Voy a contarte algo que sucedió en agosto del año 2001. Llevaba ya varios años como diácono retirado del ministerio activo, pero seguía atendiendo a personas en la parroquia cuando el párroco me lo pedía. Ese agosto llegó a Puebla una mujer que había viajado 2 días desde Oaxaca para hablar conmigo. Se llamaba Doña Inmaculada. Llegó con esa calma de las personas que tomaron una decisión difícil y ya no están nerviosas porque el camino ya está hecho. Se sentó frente a mí en la sacristía, arregló el dobladillo de su vestido sobre las rodillas y me habló de su hijo mayor, Aurelio, 31 años, y 12 años de alcoholismo funcional. Así lo llamaba ella, funcional, porque él trabajaba, pagaba sus cuentas, no perdía el trabajo. Pero todos los viernes desaparecía y volvía el domingo destrozado, sin explicaciones, sin pedir disculpas, sin reconocer que había un problema porque en la escala de sus propias expectativas, alguien que trabaja no puede ser alcohólico. Doña Inmaculada había rezado el rosario por él durante 16 años. 16 años. Había prometido en la Basílica de Guadalupe 2 veces. Había pagado misas, había encendido velas, había hecho novenas que empezaban en la oscuridad de la madrugada cuando la casa dormía. Nada. Me lo contó sin resentimiento, sin el amargo de quien esperó resultado y se enojó con Dios por no darlo, con la fatiga serena de quien ya entendió que el resultado va a llegar en el tiempo de Dios, pero que todavía no sabe qué falta para que llegue. Yo le hice una sola pregunta. ¿Ha ayunado por él, Doña Inmaculada? Silencio. Uno de esos silencios que tienen forma propia.
que no son vacíos, sino llenos de algo que se está procesando en tiempo real. Ayunado como un día entero, sola, sin contárselo a nadie, ofreciéndole el hambre a Dios como si fuera el precio del rescate de su hijo. Doña Inmaculada me miró con esa mirada de quien acaba de escuchar algo que debería haber escuchado hace mucho tiempo, pero que nadie le dijo. Eso no lo sabía. Nadie le había dicho. Le expliqué el mecanismo de Mateo 17, versículo 21. Le hablé de Isaías 58. Le conté lo que Padre Pío enseñó sobre el ayuno oculto y la diferencia entre la oración que pide y el sacrificio que conquista. Ella escuchó sin interrumpir, asintiendo despacio. Cuando terminé me dijo solo esto: me regreso mañana a Oaxaca y esta semana empieza. 8 meses después llegó una carta. Aurelio había ido solo a una vigilia de Semana Santa, sin que nadie lo invitara, sin que la familia lo presionara, sin una razón visible que pudiera explicar por qué eligió entrar a esa iglesia esa noche en particular. Al salir, le dijo a su esposa: creo que tengo que dejar el alcohol. 3 meses después de eso, primer año sobrio. En la carta, doña Inmaculada escribía con una letra pequeña y ordenada, la letra de las mujeres que escriben pocas cartas, pero las escriben bien. No sé si fue el ayuno, pero sé que fue lo único que no había probado. Esa frase se quedó conmigo, lo único que no había probado. 16 años de oración. Y el ayuno oculto era lo único que no había probado. Hay algo que quiero explicarte sobre los vicios de los hijos antes de que llegues a la práctica. Padre Pío enseñó algo que muy pocas personas se atreven a decir porque incomoda. El vicio moderno más peligroso no es el más escandaloso, es el que la familia normalizó sin darse cuenta. El vicio que todo el mundo ve y llama por su nombre, el que produce vergüenza pública, el que tiene diagnóstico médico y nombre en los manuales, ese vicio al menos existe como problema reconocido. Se puede nombrar, se puede enfrentar. La familia sabe que está ahí. Pero el vicio normalizado, el que se instaló tan despacio que ya nadie recuerda cuándo no estaba, ese es más difícil de liberar, porque la familia misma perdió la capacidad de reconocerlo como herida espiritual. El hijo que bebe todos los fines de semana, como todos los jóvenes. El que lleva horas frente a las pantallas hasta que las pantallas dejaron de ser entretenimiento y se volvieron el lugar donde vive. El que prometió cambiar 4 veces y cada promesa duró 3 semanas. El que funciona, trabaja, no provoca escándalo visible, pero que lleva adentro algo que lo está vaciando por dentro. Para Padre Pío, ese hijo necesita intercesión más profunda, no menos, porque la familia no lo ve como emergencia espiritual. Y cuando la familia no lo ve como emergencia, nadie está activando el nivel de intercesión que ese vicio requiere. Nadie está ayunando por él. La oración para el vicio normalizado es más tibia que para el vicio escandaloso. Porque la urgencia no se siente igual. Porque tampoco está tan mal. Porque ya veremos, Padre Pío no tenía esa escala. Para él, el vicio que nadie ve como grave es exactamente el que requiere la intercesión más seria. Porque el demonio no necesita escándalos para hacer su trabajo. Le basta con lo que todos normalizan. Antes de que te enseñe el protocolo, necesito decirte algo sobre Santa Mónica. Ya sé que la has escuchado muchas veces. Ya sé que el nombre de Santa Mónica y el de su hijo Agustín son parte del repertorio estándar de las madres que rezan por hijos alejados. Pero hay un ángulo de esa historia que casi nadie menciona. Y es el que Padre Pío mencionaba cuando llegaban ante él las madres que oraban sin resultado. Las que llevaban años rezando y el hijo seguía igual. Las que habían hecho todo lo que la fe les había indicado y el cielo parecía callado. Padre Pío les preguntaba: ¿sabe usted que Santa Mónica no solo lloraba? ¿Sabe usted que Santa Mónica ayunaba?
El obispo Ambrosio le dijo a Mónica la frase que todos conocemos. Imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Pero Padre Pío añadía algo que nadie añade. Fueron las lágrimas y el ayuno. No las lágrimas solas. El ayuno de Mónica, callado, sostenido durante años sin que Agustín lo supiera, sin que nadie lo viera, sin que produjera admiración en nadie. Ese ayuno fue creando en el plano espiritual la presión acumulada que finalmente, después de 17 años, abrió el corazón del hombre que se convertiría en doctor de la gracia. Cuando las madres le preguntaban a Padre Pío qué más faltaba, después de años de oración sin fruto visible, su respuesta era siempre la misma. ¿Ora? Bien. ¿Ayuna por él? Ahí está lo que falta. Ahí está lo que falta. No más oración. La segunda mitad del arma. Y ahora voy a darte lo que Padre Pío enseñó. El ayuno de la intercesión materna. Lo que te voy a dar está basado en Mateo 6, versículos 17 y 18. En Mateo 17, versículo 21. En Isaías 58, versículo 6. Y en la enseñanza pastoral documentada de Padre Pío sobre el sacrificio que conquista lo que la oración sola no alcanza. Son 3 días consecutivos. Y después, un día al mes como mantenimiento. Voy a explicarte cada parte con cuidado, porque cada detalle importa. La noche anterior a que empieces, cuando la casa esté en silencio, siéntate sola. Toma una hoja pequeña. No tiene que ser nada especial. Una hoja de cuaderno, un papel cualquiera. Escribe el nombre de tu hijo. Solo el nombre. Debajo escribe el vicio en 3 palabras, sin elaborar, sin juzgar, solo nombrarlo. El alcohol, las pantallas, el juego, lo que sea. 3 palabras que nombren lo que quieres que sea desatado, y debajo de eso, escribe esta frase: Señor, lo que Él no puede pagar todavía, yo lo adelanto. Lo que Él no puede pagar todavía, porque el vicio no es solo un problema de voluntad. Es una deuda espiritual, una carga que el alma del Hijo lleva y que Él no tiene aún la fortaleza para soltar. Tú no lo sueltas por Él, lo adelantas, como se adelanta una deuda que alguien amado no puede pagar ahora, pero que con el tiempo, con la gracia, con el rescate que tú pusiste primero, va a poder ser liberada. Dobla el papel. Guárdalo junto a la imagen de Padre Pío o de la Virgen que haya en tu casa. Mañana empieza el primer día. La regla del secreto es la parte más importante. Escúchala bien, porque sin esta regla el ayuno pierde su mecanismo principal. Nadie puede saber. No el esposo, no las hijas, no la amiga de confianza de la parroquia, no la hermana. Nadie. Si alguien nota que no estás comiendo y pregunta, la respuesta es simple: no tengo hambre. El secreto no es mentira. Es el mecanismo que Dios estableció en Mateo 6. Es la condición bajo la cual el ayuno es atribuido a la cuenta espiritual de la persona por quien se hace. Si el ayuno se anuncia, ya encontró su destino en el reconocimiento humano. Si permanece oculto, su único destino posible es Dios. Y Dios lo aplica exactamente donde fue ofrecido, al nombre escrito en ese papel doblado. La forma del ayuno tiene 3 niveles. Elige el que corresponde a tu estado de salud, sin heroísmos que dañen el cuerpo. Padre Pío nunca enseñó el sacrificio que destruye, enseñó el sacrificio que cuesta, pero no daña. Nivel 1. Una sola comida al día. La más pequeña que puedes hacer, sin celebrarla. Sin compensar en esa comida lo que no tomaste durante el día. Nivel 2. Sin desayuno. Almuerzo reducido a la mitad de lo que comerías normalmente. Nivel 3. Solo agua y fruta durante el día. Este nivel es para quienes pueden, sin comprometer condiciones médicas. Si tienes cualquier duda sobre tu salud, quédate en el nivel 1 o el 2. El sacrificio tiene valor en cualquiera de los 3 niveles. No es la cantidad de hambre lo que mide la eficacia del ayuno. Es la entrega de la voluntad.
Al inicio de cada día de ayuno, antes de cualquier otra actividad de pie, di estas palabras en voz baja. Señor, este hambre que voy a sentir hoy es el nombre de mi hijo que no encuentro las palabras para pronunciar. No te pido con argumentos, te pago con lo que me cuesta. Padre Pío, que ya viviste así toda tu vida, ayúdame a convertir este sacrificio en rescate. Isaías 58, 6. Desata las ligaduras, en el nombre del ayuno que no le voy a contar a nadie. Eso es todo. Solo eso, sin más palabras, sin extenderte, sin convertirlo en una oración larga que produzca emoción. La fuerza no está en las palabras, está en el hambre que va a acompañar esas palabras durante el resto del día. Y durante el día, cada vez que sientas hambre, en ese momento exacto, no después, solo di esto en silencio. Este hambre es tu nombre, hijo. Que llegue donde yo no puedo. No tienes que detenerte, no tienes que cerrar los ojos, no tienes que interrumpir lo que estás haciendo. Solo esas palabras, en el momento en que el hambre llega. Ese momento de hambre consciente, ofrecido en silencio, sin testigos, en medio de la cocina o en el trabajo o en el camión. Es exactamente el tipo de sacrificio del que Padre Pío hablaba cuando decía que el demonio no puede resistir el sacrificio de una madre que pasa hambre por su hijo sin que nadie lo sepa. Nadie lo sabe. Pero Dios sí, y el nombre que lleva ese hambre llega a donde tú no puedes llegar. Al terminar el tercer día, de noche, de rodillas, toma el papel donde escribiste el nombre, reza una sola Ave María, despacio, una sola, sin apresurarte. Al terminar, di esto. Padre Pío, entrego estos 3 días, lo que ofrendé en oculto, que opere en lo oculto. Dobla el papel, guárdalo bajo tu almohada esa noche. Al día siguiente puedes tirarlo o quemarlo. El sacrificio ya fue entregado. El papel ya cumplió su función. Lo que está escrito en él ya tiene nombre en el plano espiritual donde Padre Pío trabaja. No hay más ritual, no hay más palabras necesarias. El mantenimiento es simple. Un día al mes, el mismo ritual. Nivel 1. El nombre escrito de nuevo. El silencio del secreto de nuevo. Sin anunciarlo antes, sin contarlo después, hasta que veas el resultado, o hasta que en la oración sientas que ya es suficiente. Padre Pío enseñó que la madre que hace esto con fidelidad no siempre sabe cuándo llegó el resultado, porque el resultado a veces llega de formas que no se parecen en nada a lo que ella imaginaba. Un hijo que de pronto decide ir a una vigilia sin que nadie lo invitara. Un domingo que llega diferente y no sabes por qué. Una conversación que empieza por sí sola, en el momento menos esperado, con palabras que tú no pusiste en su boca. Eso es lo que doña Inmaculada llama lo que no esperaba en la forma que esperaba. Quiero que sepas algo sobre lo que este ayuno no es. No es la solución que garantiza resultado en 3 días. No es el truco que va a hacer que tu hijo despierte transformado el jueves. No es magia. No es superstición. No es un ritual que opera fuera de la voluntad de Dios. Es un depósito. El primer depósito de un rescate que tú adelantas porque tu hijo todavía no puede pagarlo. Padre Pío enseñó que ese depósito no puede no ser recibido. El sacrificio ofrecido en oculto, con la intención correcta, con el nombre correcto, siguiendo el mecanismo que Dios mismo estableció en Mateo 6, ese sacrificio llega. ¿Cuándo llega? No siempre lo decides tú. ¿Cómo llega? Casi nunca lo imaginas. Pero Padre Pío no conoció a una sola madre que hiciera esto con fidelidad y en secreto completo, y que no viera, tarde o temprano, el primer movimiento en el alma del hijo. No siempre la liberación completa en el tiempo que la madre esperaba, pero el primer movimiento, la primera grieta en el muro, el primer gesto que dice que algo se movió, donde antes todo estaba quieto. Ese primer movimiento
No lo produce la conversación difícil a las 2 de la mañana. No lo produce el ultimátum. No lo produce el llanto frente a él, aunque ese llanto sea genuino y venga del amor más real. Lo produce el hambre de una madre que a las 6 de la mañana, junto a una puerta cerrada, decide que ese hambre tiene el nombre de su hijo. Y aquí necesito decirte algo que he guardado para el final de esta noche. Algo que aprendí en 18 años de acompañar madres en las parroquias de Puebla. El vicio de tu hijo no es el fracaso de tu maternidad. Sé que a veces lo parece. Sé que hay noches en que la pregunta vuelve. La pregunta que ninguna madre debería tener que hacerse, pero que todas se hacen. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé? ¿Qué no le di? ¿Que ahora lo tiene atrapado en esto? Padre Pío respondió esa pregunta con una claridad que libera. El demonio entra por los vicios como el agua por las grietas. Pero hay una grieta que él no puede atravesar, el sacrificio silencioso de una madre. El demonio encontró una grieta, pero hay otra grieta que él no puede cruzar, la que tú abriste con el sacrificio de este ayuno, la que nadie ve porque así tiene que ser, la que opera en el plano donde el demonio no tiene acceso, porque el mecanismo de ese plano fue diseñado exactamente para esto, para la madre que ayuna a las 6 de la mañana. Para la que pasa frente a la puerta cerrada y se detiene 2 segundos. Para la que lleva el café en la mano y en silencio, sin que nadie lo sepa, le dice al hambre que viene que hoy tiene el nombre de alguien que todavía no puede rescatarse a sí mismo. Que Padre Pío proteja a tu hijo esta noche. Que las ligaduras que lo atan empiecen a aflojarse desde este momento, desde esta noche, desde el primer día de hambre silenciosa que ningún ojo humano va a registrar, pero que el cielo ya anotó antes de que empieces, y que cuando llegue el resultado, sea en la forma que sea, en el tiempo que sea, recuerdes esto. No fue solo la oración, fue la segunda mitad del arma, la que Padre Pío enseñó, la que el demonio no puede bloquear, la que solo tú podías hacer. Cuídate esta noche.